Bueno, hoy lamentablemente pues terminamos la serie de las tinieblas a la luz. No se ponga triste. En realidad mi plan era terminar al fin de año, pero yo dije después, ¿por qué no hacer una serie de las Navidades? Y mi esposa siempre está conmigo. Asegúrate de que vas a cantar canciones de Navidad. Yes, babe, I'm talking about you. Entonces voy a hacer una serie de Navidades y las voy a llamar Las Perspectivas de la Navidad. Y ahí los dejo con ese, ¿cómo se llama? Sorpresa, para ver qué es lo que vamos a decir la semana que viene. Amén. Entonces estamos hablando de Pablo. La semana pasada empezamos con Saulo de Tarso, que era su nombre original. Hoy vamos a terminar con él. La semana pasada también les dije que aparecía 3 veces en el libro de los Hechos, ¿sí? ¿Verdad que sí? Bueno, además de eso, hoy le quiero recordar que por lo menos 3 veces más el apóstol habla de su conversión a manera bien breve, pero lo hace en 1 Corintios 15:8, si quiere tomar notas. También lo hace en Gálatas 1 del 15 al 16 y también lo hace en 1 Timoteo 1 del 12 al 13. Entonces, empezamos a hablar de Saulo la semana pasada y definitivamente pues Pablo o Saulo era una persona extremadamente importante. Se dice que a la edad de 13 o 14 años fue enviado a Jerusalén y para estudiar bajo los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un gran conocedor de la ley de los judíos. Lo llamaban, se lo dije la semana pasada, la belleza de la ley. Así era como el hombre seguía la ley y la conocía de tal manera. Y después Pablo pues fue educado en Tarso, porque Tarso era una de las universidades más importantes de ese entonces. Habían 3, una en Alejandría y no me acuerdo dónde era la otra. Y pues ahí conoció de filosofía de artes, de muchas cosas más. Y bueno, Pablo era, como ya nos habíamos hablado, una persona extremadamente conocedora de muchas cosas y pues inteligente. La semana pasada también vimos en el capítulo 8, hicimos como una especie de resumen que empezó con Esteban y cómo Esteban, el Señor utilizó a Esteban como una semilla para, el sermón de Esteban como una semilla para ponerla en el corazón de Pablo, aunque Pablo pues todavía no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y definitivamente que esa semilla, pues, en el futuro, ya como vimos la semana pasada, abrió el corazón de Pablo. Y de una manera, pues, soberana, porque solamente Dios puede hacer esas cosas. Luego llegamos al capítulo 9, al versículos 1 y 2, y comentamos de que por el gran odio que Pablo sentía por los cristianos, ¿sí o no? Y entonces, y cómo deseaba, pues, desaparecerlos completamente de la faz de la tierra. Luego hablamos de su conversión y dijimos la semana pasada que la conversión la salvación de Dios involucra intimidad, involucra humildad. Y hoy vamos a ver las otras 2. Y lo otro que involucra la salvación de Dios es la obediencia. Y eso lo vemos en los versículos del 6 al 9, que ya nuestro hermano ya lo leyó. Vamos a leerlo otra vez. Dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, Pablo, si nosotros leemos las 3 partes del libro de los Hechos, Pablo es el que inicia la conversación. Porque Pablo en el capítulo 22 el versículo 10, la primera parte, dice, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué debo hacer? Pablo estaba tan abrumado por la presencia de Dios que él dijo, wow, esto es increíble, que esa presencia tan gloriosa del Señor, lo único que pudo hacer es que Pablo tuviera la actitud de sumisión ante el Señor, de someterse a Él. No tenía más remedio. John Calvin, por ejemplo, nos escribe, esta es la voz de un hombre domesticado y esta es la verdad vuelta al Señor. Al dejar de lado toda fiereza y furia, inclinamos nuestro cuello voluntariamente para llevar su yugo y estamos listos para hacer todo lo que Él nos ordene. Y definitivamente eso y mucho más le pasó a Pablo.
Ahora, mi pregunta para todos nosotros aquí es, ¿qué tan sumisos estamos al Señor? ¿Existen cosas en su vida que todavía no las ha sometido a su voluntad? Un montón. Conversa con el Señor. Pídele que escudriñe tu corazón y te muestre aquello que debe cambiar tu vida. Eso es lo único que podemos hacer, hermano. Y el Señor, pues, Él es fiel para contestarle esa oración. Lo otro es que el Señor ordena, en el versículo 6, dice el Señor, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y después en el 22:10, la parte B, dice, aquí en 9:6 dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el 22:10 dice, levántate y entra a Damasco y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Y en el 26, la primera parte dice, pero levántate y ponte de pie. Ahora, una pregunta que el Señor me hizo a mí, y yo se la hago a usted. ¿Qué tan rápidamente tú obedeces el mandato del Señor? ¿Ah? Debiéramos hacer esa pregunta interna. ¿Pasas demasiado tiempo decidiendo obedecer al Señor en algo que es extremadamente claro? Porque a veces el Señor te da ordenanzas bien claras, pero nosotros somos tan llenos de nosotros mismos que es difícil decirle que sí al Señor. Pero hay veces que es claro que no tenemos ni para allá ni para allá. Sino es claro y tenemos que obedecer y punto. Lo otro, quizás sabes que obedecer al Señor involucrará ciertos tipos de sufrimiento y no estás dispuesto a pagar ese precio. Así nos pasa mucho también, ¿sí o no? A mí me han pasado un montón de veces. Ahora, ¿entiendes tú que al desobedecer al Señor es posible que te vaya a ir peor? Es muy posible, es muy posible. En el versículo 7 dice la palabra del capítulo 9, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Aquí la gente podría decir, bueno, eso no tiene sentido porque las otras dos partes del libro de los Hechos dicen otra cosa. No. Lo interesante aquí es que la gente escuchó el ruido de la voz, como cuando usted está escuchando un televisor que está lejos. Pero ellos no entendieron la voz. Escucharon el ruido de la voz, pero el único que entendió la voz, ¿quién era? Pablo. ¿Y por qué? ¿Cómo es que lo dije la semana pasada? Porque la salvación es algo única. Amén. Es íntima. Si los otros lo hubieran escuchado, entonces no hubiera sido íntima nada. Amén. Ok, entonces, pero sin ver a nadie. ¿Y Pablo vio al Señor? Sí, lo vio. Los hombres no lo vieron, Pablo sí lo vio. Acuérdense, fue un íntimo encuentro con el Señor. En el 8, Pablo obedece. Dice la palabra, se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, porque lo dejó ciego. Y llevándolo por la mano, gracias a Dios que tenía alguien con él, porque si no, no hubiera podido llegar a Damasco, ¿verdad? Y eso, mire, hermano, el Señor es grande. Cuando usted está ciego, es triste si usted no tiene a alguien que lo guíe. Porque a veces estamos cegados por nuestros problemas, por nuestras enfermedades, por todo. Y nos cegamos y no podemos caminar derecho para donde el Señor nos quiere que caminemos. Pero ahí es cuando los mejores amigos y los mejores pastores y los mejores maestros, para eso están allí. Para que lo guíen a usted cuando usted está ciego por cualquier situación. Y me estoy hablando de ceguera espiritual. Amén. Muy bueno eso. Ahora, yo escribí aquí, debemos obedecer al Señor inmediatamente. Su palabra no es cualquier cosa para que dudemos su veracidad. Su palabra es perfecta. Redarguye. Es una espada, ¿de qué? De doble filo.
Ahora, y lo último, que la salvación, que vemos con la salvación, lo que experimentamos con la salvación, es la comisión. Y aquí esto es interesante porque no todos nos dan una comisión directa como a Pablo. Y aquí vamos a hablar un poquito de desacuerdos que existen entre los teólogos, pero ya yo les voy a decir cuál es mi posición. Nos vamos al capítulo 26 de Hechos, del 16 al 18, y vamos a leer eso allí. Del 16 al 18, capítulo 26. Aleluya. La palabra del Señor nos dice así: pero levántate, y este es el Señor Jesucristo hablando, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Aquí nada más, nada menos que el Señor Jesucristo le dio a Pablo prácticamente el evangelio que él iba a predicar. Salieron de las palabras de Jesús. Eso lo dijo Jesús. Ahora, muchos han considerado que Pablo aquí está dando un resumen de su conversión. Y lo que está diciendo aquí es como que combinando lo que Ananías en el capítulo 22 y en el capítulo 9 nos dice, y en el 26 también. Pero yo creo que el Señor le habló directamente a Pablo. Yo no sé si ustedes han escuchado Charles Spurgeon. Él cree lo mismo. Entonces yo me puse a investigar un poquito y la estructura griega de esa oración tiene como mucho flujo. Igual que en el español, porque la palabra pero les da ese flujo, es una palabra de conexión. Dice en el 17, librándote el pueblo judío de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras tus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Perdón, no, aquí estoy perdido aquí. El del 15, por ejemplo, cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy a quien tú persigues. Y en el 16 dice, pero levántate. Pero levántate. O sea, el Señor le está preguntando a Pablo allí mismo, levántate, pero levántate. Entonces, lo que yo creo que esto se debe tomar es que el Señor está diciendo directamente a Pablo esta palabra. Entonces el Señor no solo salvó a Pablo, sino que lo comisionó en ese mismo camino a Damasco. Eso es lo que yo creo. Y ya les expliqué por qué lo creo. En el griego esa palabra pero significa pero, por otro lado, sin embargo. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Pablo, Pablo, me estás persiguiendo, sin embargo, y a pesar de todo lo malo que tú has sido, y todos hemos sido malos, yo te voy a dar una comisión. Y eso nos debe dar a nosotros una gran, no felicidad, ¿cuál es la palabra que quiero buscar? Alivio. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de eso, el Señor tuvo una gran misericordia con él. No tomó en cuenta sus pecados, la oración de Esteban, ¿se acuerda? Y convirtió a Pablo en algo que yo creo que nunca él pudo haber pensado que iba a ser. Amén. Se convirtió a un asesino de cristianos en un predicador del Evangelio. Y con todos nosotros Dios puede hacer lo mismo. O sea, de pronto no un predicador, pero Dios, a todos nosotros, aunque a usted le gusta o no le guste, no solo nos salva, sino que nos da un trabajo específico para que hagamos por él. Ahora, una vez más, de pronto no al mismo tiempo que usted se salve, le va a dar esa comisión. Pero en el tiempo de su vida, Dios le va a dar ese trabajo específico. Yo creo eso. Y esto me recordó mucho un mensaje que yo prediqué hace mucho tiempo, de Éxodo 31, del 1 al 5. Dice la palabra, el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste.
y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Eso no es increíble. Que Dios le dio un trabajo específico a Bezalel. Y bien específico, porque cosas para trabajar en el arte, para trabajar en oro, para trabajar en plata y en bronce. Y yo estoy seguro que Dios a usted le dio algo específico. De pronto ya usted lo sabe. Pero a veces hay gente que no sabe lo que Dios quiere que ella haga. La Biblia dice lo que usted quiere que haga, que dice que predique el Evangelio, pero a veces Dios le da algo específico. Ahora, y usted me pregunta a mí, ¿yo cómo consigo eso? Bueno, tiene que orar, hable con su pastor, hable con personas que han estado en el Evangelio por más tiempo que usted, y que esas personas oren por usted. Y yo estoy seguro que con oración y de su parte y de parte de la gente que lo ama y que lo quiere y que ora por usted, usted en algún momento va a saber ese llamado que Dios ha hecho para usted, específicamente. Si lo hizo por Pablo, lo hace por todos nosotros. Mire, hermano, personalmente, a mí Dios me llamó a predicar en el 2009. Presta atención en eso. Y dije, wow, voy para al seminario, me gradúo en 3 años y empiezo a predicar. Yo lo tenía eso planeado, estaba perfecto. ¿Qué tan errado yo estaba? No solamente pasaron, ¿cuántos años? 14 años, sino que el Señor me dio una enfermedad que no se cura. Perdón. Y después me dijo, ¿sabes qué? Ya conseguí lo que vas a hacer. Y es estar aquí predicando con ustedes. Para mí eso no tenía sentido. No tenía sentido, ¿por qué? Porque para mí, o sea, como que estaba poniendo a Dios bien pequeño, porque para mí, ¿cómo va a llamar a Dios a alguien que está enfermo? Pero déjeme recordar que Dios utiliza a las personas que están rotas, que no sirven. Dios las utiliza. Y se lo digo porque yo estoy roto. Ya yo he comentado con ustedes lo que yo sufro. Y Dios me está usando. Yo no sé qué tan bueno me está usando, pero me está usando. Entonces, esa comisión involucraba 2 cosas. La descripción de su trabajo. En el 16b dice, ¿qué nos dice la palabra? Dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he parecido con el fin de ¿qué? De designarte como ¿qué? Como ministro y ¿qué más? Y testigo. Esa es la descripción del trabajo de Pablo. Ministro y testigo. Te voy a predicar la palabra, pero también te voy a hablar de lo que yo pasé con el Señor. Va a testificar también. Su foco, ¿cuál era el foco? Le iba a predicar a los judíos y a los gentiles. Ya después, más adelante, pues se dedica a los gentiles, porque los judíos estaban bien cabeza rota. Ahora, ¿cuál era la función? Si sigue leyendo, dice que su función era abrirle los ojos a aquellos que no conocían al Señor. ¿Sí o no? En el 18, para que abre sus ojos a fin de que se vuelvan a la oscuridad, de la oscuridad a la luz. ¿Y cuál es el nombre de la serie? Y déjenme decirle algo, este pasaje aquí yo no lo escogí, eso fue bendición del Señor, porque cuando leí el pasaje, caray, dice lo mismo que lo que le puse de Pedro, de la oscuridad a la luz. Yo dije, tiene que ser Dios. Yo tenía un pastor que decía, si es bueno, es de Dios. Yo creo que es de Dios. Entonces, lo primero que debe suceder es que Dios tiene que abrir los corazones de la gente. Y y la palabra de Dios en manos del Espíritu de Dios abre el corazón de los hombres. Lo vimos con Lidia, lo vimos con Zaqueo. Eso es inevitable. Si Dios quiere abrir tu corazón, a Él no le importa qué tan duro esté tu corazón, Él te va a abrir. Es una bóveda, que para Dios no hay bóveda. Un botoncito y ya ni Satanás puede con el Señor. Hay pastores que han dicho que Satanás es el diablo del Señor. Él no creó a Satanás, pero creó a Lucifer, que era ¿quién? Él era el principal del choir del cielo. Pero quiso ser como Dios. ¿Y qué dijo? Lo mandó para afuera y a 1/3 de los ángeles con él. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, cuando Dios habla el corazón,
la gente puede ver su condición extremadamente pecaminosa, puede ver que sin Cristo está totalmente perdido, puede ver la imperfección de su obediencia, puede ver la insuficiencia de su propia justicia para justificarlos ante Dios y finalmente llegan a contemplar a Cristo. Finalmente llegan a contemplar a Cristo. ¿Como quién? Como el único Salvador capaz, dispuesto, completo y adecuado. Ahora, ¿para qué le iba a abrir los ojos Dios a Pablo? Pablo a la gente. Bueno, y aquí viene la descripción de este mensaje. Él abrió los ojos. Nosotros con la predicación y con la ayuda de Dios le abrimos los ojos a la gente para transferirlos de la oscuridad a la luz. Eso es lo primero que dice el Señor allí. ¿Qué significa esto? Esto es salvación, esto es transformación, esto es cambio, esto es una nueva creación. Una vez que nos somos transferidos de la oscuridad a la luz, somos salvos, somos transformados, somos una criatura nueva, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Una persona que no tiene al Señor Jesucristo está en oscuridad, guste o no le guste. Esta oscuridad es la oscuridad del pecado, la oscuridad de la incredulidad y la oscuridad de la ignorancia. ¿Qué dice Efesios 4:18? Dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Ok? Una persona sin Cristo está en la oscuridad. No que es buena persona, que me trata bien, que me quiere. Está en la oscuridad, porque no está en Cristo. Entonces, al venir a la luz, venimos a Dios, que es la luz misma, y venimos a Cristo, que es la luz del mundo, y venimos a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que la gente, cuando usted en un converso le lee la Biblia, ¿qué hace? No sirve. O sea, porque el hombre carnal, dice Pablo en otro lado, no entiende lo espiritual. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo predicamos porque Dios nos envía a predicar el Evangelio, pero no es nuestro trabajo convertir a la gente. Su trabajo es sembrar la semilla. Ellas van a entender ese mensaje cuando Dios decida abrirles el corazón a ellos. Amén. Usted no convierte, yo no convierto. El que convierte es Dios. Lo otro que hace Dios es que los transfiere del dominio de Satanás. Ahí nos dice el Señor en esos versículos. Al dominio de Dios. El príncipe de este mundo está apoderado de cada corazón inconverso, lo mantiene ciego, ignorante y lo hace enemigo del Evangelio de Dios. Cuando somos transferidos al dominio de Dios, todo cambia. Ahora ya tenemos enemistad con Él, ya no tenemos enemistad con Él, creemos en Él, confiamos en Él, tenemos comunión con Él, estamos sujetos a sus leyes y somos obedientes ¿a quién? A Él. Los que no conocen al Señor, los evangelios lo llaman los hijos de desobediencia. Y un hijo de desobediencia, lamentablemente, pues no va a heredar el cielo. Lo otro que hace este mensaje es que abrimos los ojos para que reciban el perdón de los pecados por la fe en Él. Por la fe en Él. El Señor nos está diciendo que el perdón de los pecados está disponible. Este perdón no se compra con dinero ni se obtiene por méritos. Es un regalo de Dios recibido por fe que produce paz y gozo en nuestros corazones. Entonces abrimos los ojos también, o el Señor abre los ojos a través de nosotros, para que la gente reciba la herencia de los que han sido santificados. Esto tiene dos connotaciones. La primera es que la herencia que gozamos ahora mismo por las bendiciones de su gracia, por el perdón de los pecados y por la paz que solo Él nos puede dar. Nosotros estamos gozando esa herencia ahora. Pero va a haber un futuro, que esa es la otra connotación, que se refiere a las bendiciones que vamos a obtener allá cuando lleguemos al cielo. Y van a ser muchísimo más grandes de las que vamos a obtener aquí. El apóstol Pedro en capítulo 1, versículos del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho hacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Increíble. Amén. Eso es hermoso, ¿sí o no?
Y eso solamente lo tenemos por la salvación que solo Él puede proveer, perdón. Ahora bien, en el versículo, volvámonos a Hechos 9. Hechos 9. La palabra sigue. Saulo se levantó del suelo, que aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por las manos lo trajeron a Damasco. Y el 9 dice, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahora, ¿qué pasó durante esos 3 días? Bueno, lamentablemente vamos a tener que tener lo que llama una, yo se lo he dicho ya, una imaginación santificada. Pero, o sea, que se basan en la palabra. Amén. O sea, evidentemente. Bueno, primero que todo estoy seguro de que estuvo en constante comunicación con el Señor. ¿Verdad que sí? Cuando creemos en Él, pues empieza nuestra comunicación con Dios, nuestra oración con Dios. Lo último que él había visto antes de quedarse ciego, ¿qué fue? La presencia del Señor. O sea, eso se le metió en los ojos. ¿Ok? Había quedado plasmado en su mente de tal manera que su ceguera no era una ceguera de la oscuridad, sino una ceguera de la luz. O sea, estaba ciego, pero lo que él estaba viendo era la constante aparición del Señor en sus ojos. O sea, si yo me voy a quedar ciego, a mí me encantaría quedarme ciego así, ¿sí o no? ¿Ok? Probablemente durante este tiempo Pablo recibió parte de la revelación de Jesucristo. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, en Gálatas 1 del 11 al 12 dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino lo recibí por medio de una ¿qué? De una revelación de Jesucristo. O sea, es muy probable que el Señor empezó a darle a Pablo información y revelación en ese momento. Acuérdense que también Pablo después, más adelante en el libro, en el capítulo 9, dice que él pasó 3 años en Arabia. Y probablemente en esos 3 años fue una comunicación bien común entre el Señor y Pablo, donde el Señor todavía le dio más revelación a él. Amén. Entonces no nos estamos inventando cosas aquí, es muy probable que eso pasó. La palabra no nos lo dice, pero si sigue leyendo el contexto de las cosas, es muy probable que el Señor pues hizo esas cosas cuando lo dejó ciego y cuando se puso a orar. Eso es otra cosa. Cuando el Señor le dice a Ananías en todas las partes del libro de los Hechos, dice, Ananías, quiero que vaya a un hombre que se llama Saulo, y Ananías le dice, Señor, ¿pero cómo? Si ese hombre está matando gente. Y Ananías, hazme caso. Y le dice, Señor, ¿qué le dice el Señor? Le dice, anda para allá, para la casa de Judas, creo que se llama, era la casa de Judas, otro Judas, porque ahí él ora. Él ora. Pablo, el Señor lo salvó, le dio una comisión, lo dejó ciego y se puso a orar. Y yo estoy seguro que esa oración ya no eran las oraciones hipócritas, fariseicas que hacía cuando no conocía al Señor. Ahora era una oración bien intensa entre él y el Señor solito. Y eso es increíble, ¿sí o no? A mí me encanta cuando yo estoy con el Señor, que a veces yo empiezo como que muy mecánico y no quiero ni orar. Y de pronto el Señor me da esa presencia y ese poder. Cuando usted me ve aquí predicando con bastante pasión es porque estaba sentado con el Señor. Y eso lo puede hacer con usted también, hermano. Usted no tiene que estar enfermo, usted no tiene que tener Parkinson, usted no tiene que tener nada. El Señor hace eso por usted independientemente de cómo usted se sienta. Porque lamentablemente las cosas físicas como que interrumpen las espirituales, ¿sí o no? Pero aquí el Señor nos dijo, mira, a Pablo lo dejé ciego. Y no solo eso, le dice a Ananías también, pobre Ananías, que por cierto la palabra habla bien bello de él. Dice, a él le corresponde sufrir por mí. Y Pablo todavía no lo sabía, pero Pablo sufrió un montón. El Señor lo salvó, el Señor lo comisionó y lamentablemente después el Señor pues permitió que le cortaran la cabeza. Eso no lo dice la palabra, pero
está sobreentendido y la tradición pues es bien certera en eso. Ahora, a mí me gustaría terminar este mensaje de una manera un poco distinta. Me gustaría terminar estresando la importancia de predicar el Evangelio y orar por las almas perdidas. La salvación de Pablo fue el resultado ¿de qué? De la predicación de Esteban, y ahora fíjense bien aquí, y la oración de Esteban también. Porque les digo, váyanse a Hechos 7 del 59 al 60, dice la palabra, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, exclamó en voz alta, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y esa palabra no era solamente para Pablo, era para los que le estaban apedreando. Pero Pablo escuchó esa oración. Y yo creo que el Señor escuchó la oración de Esteban. Yo creo que Dios puso a Esteban ahí para predicar la palabra, para que Pablo escuchara algo de la palabra. Y de hecho, al final de la predicación de Esteban se refiere a Jesús como el justo. Y yo estoy seguro que ahora que Pablo estaba convertido, ahora él sabía quién era ese justo. Y era el Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Era el Señor de Pablo ahora. Pablo escuchó la oración de este santo de Dios sin tener la más mínima idea que iba a ser contestada días después en su encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Por eso es que tenemos que orar por la gente, hermano. Porque Dios siempre oye. Un salmista creo que le llama el Dios que escucha. Él oye. Quizás Pablo cuando llegó al cielo le dio las gracias y un gran abrazo a Esteban por la oración fiel y sincera que salió de sus labios y que definitivamente emulaba el carácter de su Señor. ¿Por qué emulaba el carácter del Señor? Bueno, si usted va a Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos. ¿Esteban amó a sus enemigos? Sí. Bendecid a los que os maldicen. ¿Esteban bendijo a Pablo con su oración? Sí. Haced bien a los que aborrecen. ¿Esteban hizo bien? Evidentemente, orar por alguien es hacerle el bien por ellos. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Fue ultrajado y fue perseguido? Sí. Mas, sin embargo, él emuló al Señor porque oró por él. Y a veces es bien difícil para nosotros hacer eso. A veces es difícil, especialmente para alguien que le ha hecho daño. Pero si Esteban lo puede hacer, Esteban no era un superhombre, usted y yo lo podemos hacer. Este es el tipo de amor que nuestro Señor quiere que practiquemos, hermano. Es difícil, pero no imposible. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Dios Jesús, te damos las gracias. Señor, tú eres un Dios maravilloso. Te pedimos, Señor, que así como tú le diste las fuerzas necesarias a Esteban para predicar ese mensaje tan extremadamente impactante, así como él oró por Pablo y por los que lo ultrajaban, Señor, así te pedimos que tú hagas por nosotros, Señor. Danos ese amor, danos esa capacidad de amar tan increíble que Esteban la mostró, pero que él lo aprendió de ti, Padre, porque tú amaste tanto al mundo, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y ese amor debe ser imitado por todos nosotros, porque así tú nos mandas. Señor, bendícenos, protege nuestra iglesia, protege nuestros pastores, protege a nuestra gente y bendícenos en este día que tú has hecho, Señor. Gracias por la nieve, gracias por lo que tú nos das, gracias por lo que no nos das, Señor, porque a veces, porque tú sabes lo bueno que nosotros necesitamos. Y gracias por ser un Dios tan maravilloso. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, hoy es Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena. Si me hacen un favor, por favor, escojan su vino y su pan. Amén. Aleluya.
Señor es bueno, hermano. Vamos a leer. No. Gracias, hermano. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 11, él nos exhorta a que examinemos nuestros corazones. Entonces les voy a pedir que por favor examinemos nuestros corazones por unos segundos para después tomar los alimentos. Amén, amén, amén. En el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 26, dijo el Señor: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomen el pan, hermano, por favor. En el 27 dijo el Señor: y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Tome de la copa, hermano. Amén. Mire, hermano, esto es una conmemoración que hacemos celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vez se los digo, nuestra iglesia no cree que el vino se convierte en sangre, es un símbolo, pero el Señor sí nos dice que debemos hacer esta conmemoración. No nos dice qué tan frecuentemente, por eso que muchas iglesias las hacen una vez al mes, muchas iglesias las hacen todas las semanas, pero sí nos dice que lo debemos hacer. Lo otro que nos dice que debemos hacer es ¿qué? Bautizarnos. Sin embargo, y yo se lo digo en otras veces, se lo he dicho otras veces, el bautismo no le da la salvación. Sin embargo, el bautismo lo identifica con el cuerpo de Cristo. Entonces, gracias por compartir la cena del Señor con todos nosotros. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias una vez más por estos alimentos que hemos compartido. Gracias Señor, por tu sangre, por tu cuerpo, Señor, porque tú te sometiste al Padre y te diste a ti mismo, Señor, en la cruz del Calvario para perdonar, morir por nosotros y perdonar todos los pecados, Señor, para limpiarnos de toda maldad, de esos trapos de inmundicia que el profeta Isaías habla. Gracias, Padre, por tu hermosa salvación. Una vez más, danos un hermoso día y que podamos caminar contigo grandemente, bendecidamente y con gozo. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 El Señor bendiga a mis hermanos. Pasen una hermosa semana. Amén.